Buenas, mi nombre es Michelle. En este video vamos a estar tratando tanto práctica como teóricamente los temas que vimos este año en nuestra materia probabilidades y estadística. El primer tema que vamos a tratar es la moda, la media aritmética o el promedio y la mediana, que gracias a estos temas de base pudimos desenglosar otros como la media armónica y la media geométrica, los cuales trataremos más adelante. La moda es el dato que más se repite entre un conjunto de datos. La media aritmética es el promedio que se realiza sumando todos los términos y dividiéndolo por la cantidad de ellos, y la mediana es el término que se encuentra en el medio, recordando que hay que ordenarlos de menor a mayor, y además que también sirve para separar un conjunto de datos exactamente a la mitad. Primero vamos a hablar de la media aritmética o promedio de datos no agrupados. Nos van a dar un conjunto de datos, los cuales tenemos que sumar, que da 35, y dividir por el número de datos, es decir, aquí hay un dato, dos datos, 3, 4 y 5 datos. Entonces, el resultado de esta suma, que es 35, lo vamos a dividir por el número de datos, que ya dijimos que eran 5, y el resultado es 7. Es decir, la media aritmética o promedio de este conjunto de datos no agrupados es 7. Ya para la media aritmética de datos agrupados es un poco más complejo porque nos dan una tabla donde nos dan los intervalos y la frecuencia. Luego tenemos que realizar estas dos columnas y utilizar esta fórmula para encontrar el resultado. Esta primera columna que nosotros vamos a realizar, porque recordemos que estos datos no los van a dar, se suma los intervalos o los dos extremos de los intervalos y se divide entre dos, es decir, se le saca el promedio a cada uno de los intervalos, por así decirlo. Y luego que sume 60 más 65 dividido entre 2 me da 62.5, y así con cada uno de ellos. Luego esto es frecuencia por el promedio que ya sacamos. Entonces vamos a multiplicar el 62.5 por su frecuencia, que es 5, que nos da 312.5. Luego el 67.5 por 10, que nos da 675. Y así con cada uno de ellos. Tenemos que sumar las frecuencias también, que sumando todos esos datos lo colocamos abajo, que nos da 28. Y aquí sumando todo esto también nos da 2015. Luego que ya tenemos todos esos datos construidos, procedemos a usar la fórmula. Entonces nos dice que el promedio total es igual, la frecuencia por el promedio, que es 2015, que ya vimos el resultado, la suma de esos dos, por el número de frecuencia, que es 28. Luego que dividimos, es igual a 71.96, y ese es el resultado. Ahora voy a hablar de la mediana, que se representa por ME, que puede definirse como el dato que está en el medio o que separa los datos en dos mitades iguales. Entonces, hay 5 elementos, yo voy a poner, entonces sustituyo la n con el 5, pongo más 1 porque lo dice la fórmula y sobre 2 porque lo dice la fórmula. Es igual a 6 sobre 2, que dividiéndolo me da 3. Entonces, el dato que está en el medio está en la posición 3, porque no nos dice el dato exactamente que está en el medio, sino en qué posición está. Entonces nos dice que en la posición 3 es el dato que está en el medio, entonces este dato es el 5. Ahora vamos a ver la mediana de datos agrupados, que la vez pasada expliqué la mediana de datos no agrupados. Nos van a dar esta tabla, y tenemos que hallar el resultado con esta fórmula. Intervalos, frecuencia, y esa F mayúscula es de frecuencias absolutas, que podemos ver aquí en la fórmula, que se representa por F mayúscula y la frecuencia se representa por F minúscula. Ahora vamos a ver la mediana. La vez pasada expliqué la de datos no agrupados y esta vez explicaré la de datos agrupados. Nos van a dar una tabla con estos dos renglones. Tenemos que realizar una con frecuencias absolutas, que se representa por F mayúscula,
la cual vamos a poner el primer valor igual y en la segunda línea vamos a poner el 12 más 8, que sería 20, luego el 20 más 5, que sería 25, el 25 más 3, que sería 28, y el 28 más 2, que serían 30. Y así vamos a ir sumando. Luego, para comenzar, tenemos que hallar el n sobre 2, que es igual a el total de frecuencias absolutas, que se representa por F mayúscula, aquí lo podemos ver también, y que es igual a 30 sobre 2, que es igual a 15. Entonces vamos a buscar el primer número que sea en frecuencias absolutas, que sea mayor que 15. El 2 es menor y ya el 20 es mayor. Entonces vamos a resaltar todo esto. Luego vamos a proceder a encontrar los datos para esta fórmula para ya encontrar nuestro resultado. Lo primero que tenemos que hacer es hallar los datos. Ya tenemos n sobre 2, que es igual a 15. Luego el límite inferior, que es el primer número de nuestros intervalos de lo que resaltamos, es decir, el 50, y lo ponemos aquí. Luego la frecuencia, que es 8, que es de la misma línea que resaltamos. La frecuencia absoluta, menos 1, es decir, frecuencia absoluta, según lo que resaltamos, es 20, menos 1 es 12, el que está arriba. Y aquí lo vemos, 12. Entonces, la A, restamos los intervalos de la misma línea que resaltamos, que es, pero lo ponemos al revés, que es 60 menos 50, que nos quedaría 10. Y ya esos son los datos que necesitamos para realizar la fórmula. Entonces, esto que viene siendo la mediana, reemplazamos, que sería límite inferior, lo vemos aquí, es 50, más n sobre 2, que es 15, menos 12. ¿Por qué 12? Porque la frecuencia absoluta menos 1 es 12. Sobre 8 por la frecuencia. Por 10, que es A. El resultado de A. Luego se efectuamos todo esto, bajamos el 50, restamos y dividimos entre 8 por 10. Entonces nos daría esto. Luego multiplicamos el 0.375 por 10, que nos da 3.75. Luego lo sumamos y ese será nuestro resultado para la mediana de datos agrupados. Ahora voy a hablar de la media geométrica, que es utilizada para saber el crecimiento porcentual promedio de algunas series dadas a través del tiempo. El primer paso es saber la fórmula, recordando que media geométrica se representa por mg. Este es el conjunto de datos que vamos a analizar y lo primero que vamos a hacer es sustituir. Como dice aquí que vamos a multiplicar término por término, ponemos cada término dentro de un paréntesis dentro de la raíz. Luego, donde dice n, lo vamos a sustituir por el número de datos que tiene este conjunto. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. Entonces vamos a poner 7. Es decir, que luego de multiplicar cada término con término, vamos a encontrar la raíz séptima de ese conjunto de datos, que nos dio 4.91, es decir, que la media geométrica de ese conjunto de datos es 4.91. Ahora vamos a tratar la media armónica, que es utilizada para velocidades, tiempos o en el área de electrónica, aunque realmente no está muy extendido este tipo de disciplinas. Recordando que la desventaja de esto es que ninguno de los datos puede ser exactamente 0, porque si no, no funciona.
Ahora vamos a ver el ejercicio práctico de la media armónica que se representa por H. Esta es la fórmula. Y este es el conjunto de datos que le vamos a encontrar la media armónica. Vamos a sustituir n, que es igual al número de datos, que decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces colocamos el 8, sustituimos la n. Luego, como dice la fórmula, 1 sobre el primer dato, 1 más 1 sobre el segundo dato, y así con cada uno de ellos. Luego se divide y se suman, es decir, se divide 1 entre 8, que es igual a 0,12, luego 1 entre 7, que es igual a 0,14, y así, y luego se suman. Luego que se sumen, se va a dividir 8 entre la sumatoria de todos esos decimales. Luego que se divide me da 4.02 y ese es el resultado de mi media armónica. Ahora vamos a hablar de los percentiles, deciles y cuartiles. Los percentiles es dividir un conjunto de datos o una línea en 100 partes iguales, por lo que se necesitaría 99 percentiles, los cuales valen cada uno 1%. Los deciles, que se representan por D, es dividir una línea o un conjunto de datos en 10 partes iguales, por lo que cada decil vale 10%. Y un cuartil es dividir un conjunto de datos en 4 partes iguales, por lo que cada cuartil vale 25%. Es decir, aquí podemos ver los percentiles y si un percentil, el percentil 10, puede ser un decil. Es decir, porque vale 10%, al igual que equivale a un decil. También podemos ver que el percentil 50 es igual al cuartil 2, que es 50%. Para encontrar un percentil en un conjunto de datos no agrupados, podemos usar esta fórmula. K quiere decir la posición que queremos encontrar, esta vez es la 50, entonces ponemos 50. El N es el número de datos que tenemos, que esta vez es 5. Entonces, ya que tenemos los datos, sustituimos la K la sustituimos por 50, la N por 5, y el 1 y el 100 se bajan igual porque lo dice la fórmula del percentil. Entonces multiplicamos 50 por 6, que son 300, y dividimos entre 100, que va a decir 3. Entonces contamos cuál es la posición 3. Entonces podemos ver que la posición 3 dice 5, es decir, que el percentil 50 está en la posición 3 y vale 5. Como es el percentil 50, podemos decir también que es el decil 5, que equivale a un 50%, o el cuartil 2, que también equivale a un 50%. Ahora vamos a tratar las medidas de dispersión o variabilidad. Este es el rango de dispersión entre los datos respecto a un valor promedio. Algunas de sus medidas de dispersión son el rango de desviación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Ahora vamos a tratar el tema de medidas de dispersión o variabilidad. Este es el rango de dispersión entre los datos respecto a un valor promedio. Algunas de sus medidas de dispersión son el rango de desviación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de la variación. La única medida de dispersión que trataremos es el rango de desviación media y la fórmula es el valor mayor menos el valor menor. Ejemplo, tenemos aquí un conjunto de datos e identificamos el mayor, que es el 13. Sustituimos el mayor, el menos, porque lo dice la fórmula, menos el menor, que podemos ver que es el 2. Entonces lo restamos
y nos queda 11. Entonces ese es el rango de dispersión entre el valor mayor y el valor menor. Luego también podemos ver otro ejercicio donde el valor mayor es 14 menos el menor, que podemos ver que es 0. Y sí se puede, entonces el rango de dispersión va a ser 14.